Feliz San Valentín a todos. El día del amor y la amistad o la tristeza para algunos. Cual sea el caso, no te preocupes porque aquí estoy para distraerte del hecho de que ella no te escribe. Fíjate, fíjate en tu migajera. Ay señor, qué dolor, pobre migajera. Como pocos saben, solo los turboleales del canal, yo empecé todo este show con gameplays de Resident Evil. Y no, 51 personas, hoy no vengo a continuar Resident Evil 3 Remake. Hoy vengo a hablar un tanto de mi experiencia personal con la franquicia, tomando en cuenta de que Resident Evil 9 viene a fin de mes. Quiero disculparme por mi ausencia el mes de enero, pero es que he estado preparando algunos guiones para el catálogo del 2026. No he avanzado ni mierda, pero bueno. En fin, tomen su hierba verde, que hoy haré una retrospectiva de los Resident Evil modernos, que en mi opinión son la razón de que la saga no haya muerto con el 6. Empecemos. Primero que nada quiero dejar en claro que yo no siempre fui fan de Resident Evil. De hecho, de joven no solo no me llamaba la franquicia, sino que en general no me gustaba el género de terror. Recuerdo que tenía diferentes amigos que en sus casas ponían el juego o venían a mi casa incluso con una flamante copia de Resident Evil Revelations 2 y me invitaban en plan, ven pendejo, juguemos, a que flipa este juego. Y yo bien humilde les contestaba, espera, pero si yo no tengo amigos. No, ya en serio, sí tenía amigos que jugaban este juego, de hecho a unos les encantaba el Raid Mode. Y creo que viendo en retrospectiva, jeje, ¿vieron lo que hice aquí? Esa fue mi primera experiencia genuina con la franquicia. Claro, porque omito esa única vez que jugué el 5 en una peluquería de mi ciudad, que en primer lugar raro juego para ponerle a un niño de 9 años. En fin, no era un fan de los juegos violentos y mucho menos de terror. Mientras otros hablaban de God of War, yo estaba muy inmerso en el visionario juego MMO Panfu. Y cuando puse mis manos en Resident Evil Revelations 2 fue como, ajá, no. Luego llegó Uncharted a mi vida y puff, y ahí fuimos. Hablamos de Assassin's Creed 3, mi primer juego para la PlayStation, Uncharted 2, Uncharted 3, eventualmente Uncharted 4, Mortal Kombat y obviamente el que marcó un antes y un después en mi desarrollo por el vicio, GTA V y GTA Online. El asunto es que yo ya estaba encaminado, pero obviamente ni cruzaba por mi cabeza tocar nuevamente un Resident Evil, hasta que un pequeño creador de contenido indie empezó una serie de videos jugando el Outlast. Créanme que este video es de Resident Evil, así que allá vamos, solo manténganse conmigo. Contexto, crecí en una casa donde la hermana mayor pasaba por su fase emo, así que teníamos un catálogo enorme de películas de terror del momento. Hablamos de Actividad Paranormal, Saw, Chucky y Dead Silence, que de hecho provocó pesadillas en mí durante 4 meses. Y por lo tanto, desarrollé un rechazo completo al género de terror, algo que es muy distinto ahora. Volviendo a Outlast, yo amaba ver estos videos, así que por primera vez en mi vida decidí intentar un juego de terror. No tenía PC, así que tenía que jugarlo en la laptop de mi padre, mientras él dormía, de noche. Entonces tenías un chibolo de 11 años en plena oscuridad llorando en mute para que su padre no le quitase el juego. Dicho eso, terminando el juego sentí que no le debía nada al mundo y no volví a tocar un juego de terror por casi 8 años. Hasta el día en que mis pequeñas manos pusieron manos en un pequeño juego llamado Resident Evil 2 Remake. Y aquí es donde se pone bueno. Resident Evil 2. Ojo que solo voy a hacer hincapié en los títulos de la saga que fueron relevantes para mí. No voy a sobreanalizar cada título ya que siento que algunos los pasé así normal. Más adelante, si quieren, les dejaré un rank rápido, supongo. Empecé a jugar Resident Evil 2 por una simple razón, estaba en buena oferta en Steam. Y recuerdo que en ese tiempo estaba tratando de meterme a Twitch, así que dije, mato a 2 zombies de un solo tiro. Y empecé a hacerle transmisión y pues el resto es historia. Si mi idea era de que Resident Evil era de acción, Resident Evil 2 me hizo entender que este juego era de terror. Este juego es probablemente el que más he recomendado para empezar Resident Evil. Es lo mismo como cuando me preguntan por qué Zelda empezar. De frente vayan con Breath of the Wild. Es accesible, si eres alguien que le importan los gráficos cumple, está muy pulido y bueno, ya cuando te enganches, ve con el resto. En fin, creo que en general mi experiencia fue bastante grata. Desde el momento en el que, claro, le subí el brillo a este Alien vs Depredador 2, pude ver con claridad
la joya que tenía en manos. Hablamos de un terror e incertidumbre, pero al mismo tiempo un combate entretenido y calculado, que me chocó al inicio, ya que antes de esto lo único que tenía era The Last of Us, en temas de survival horror, pero aquí era enormemente distinto. Ahora sí comprendía lo que era ahorrar balas, medicinas, etc. Siento que los leakers fueron sin duda lo que más miedo me dieron, porque sí, los zombies eran básicamente de terror, pero más los sentía como esponjas de balas. Con estos tenías que ser callado para evitarlos, y aún así sus movimientos eran tan veloces y perturbadores que daban nervios solo verlos. Ay, Dios mío, ven qué asquerosa criatura es esa, repulsiva, guácala. Y Dios, cómo amé a Mr. X. O sea, me encanta el concepto de villano indestructible que te persigue por todo el juego. Por cosas como estas, amo Terminator. Habría formas de estunearlo, pero en general era una puta máquina de matar, y lo peor era verlo en espacios pequeños. Y siento que hay juegos que se beneficiarían un montón con este elemento, y no solamente hablo de terror. La historia también me pareció muy peli de acción noventera, un novato en una ciudad a punto de estallar y hay poco tiempo para ponerse a salvo. Tal vez no sea John McClane, pero sin duda daba vibes a héroe clásico de películas. Y sé que muchos me van a descartar por hablar del remake y no el original, pero siento que le hago un favor a ello ya que no crecí con el original y a pesar de que amo la saga, siento que no le haría justicia. Sin duda alguna, uno de mis juegos favoritos del género y el que más recomiendo. Resident Evil 3. A diferencia de la creencia popular, sí terminé Resident Evil 3. No me divirtió mucho hacerlo, pero en fin. Tras el éxito del remake del 2, ¿cómo no iban a hacerle un remake a uno de los más populares de la saga? Resident Evil 3 prometía traer nuevamente al villano favorito de chicos y grandes, Nemesis. Y miren, tal vez yo no sea el mayor fan del 3, pero Nemesis es lo máximo. Es imponente, veloz cuando quiere, letal y en general medio monce una vez se vuelve un puto animal. No, en serio, o sea, sí entiendo que no podían hacer un Mr. X nuevamente porque eso sería repetitivo, pero por favor, o sea, tenemos una caca andante aquí. Es como en Stranger Things, ver un monstruo raro no es el equivalente a calidad, serlo más grande mucho menos. Jill me pareció una protagonista que cumplía, me recordaba en un momento a Ripley de Alien y me caía mucho más que Claire. El escenario de la ciudad va a explotar y soldados encubriendo cosas también me pareció chévere, sin embargo, no lo sé. Siento que después del 2 volver a Raccoon City no fue lo mismo. Sé que no es justo decirlo ya que son juegos e historias distintas, pero Resident Evil 2 me pareció más cuidado. Resident Evil 4. Ok, sé que lo que voy a decir puede que suene como un crimen, pero les suplico quédense conmigo. No me gusta Resident Evil 4. Ahora, no es que no me guste Resident Evil 4, solo que la primera vez que lo intenté jugar se me hizo como pasar de conducir automático a manual. Te juro. Buena suerte. Suerte es my middle name. Qué de tu perro. Sé que es mi culpa por esperar que un juego de hace eones se juegue como uno moderno, pero antes de que me tiren mierda, uno de mis juegos favoritos es Castlevania 1 y tal vez el 4, juegos antiguos de cojones. Solo que me pasa lo mismo que me pasó con Super Mario 64, voy pensando que el juego 3D será fluido y luego debo detenerme porque la mugrienta cámara es un horror. Aquí no puedo apuntar y moverme y eso hace que sienta que estoy pausando la actividad y por lo tanto me cuesta meterme de lleno. Pero sí reconozco que es mi culpa. Y por eso fue que me estuve pasando de lo lindo con el remake. Pero sé que eso es un poco ofensivo para los die-hard fans de la saga. Pero en fin, sí sé que el 4 marcó un antes y un después de cómo se hacían los Resident Evils. O sea, carajo, mi favorito es básicamente un hijo espiritual del 4. Pero también hay que recordar que el 4 y su aumento en la acción fueron los que causaron el declive de la saga. Indirectamente, no le estoy echando el culo completamente, obviamente. En fin, dejando eso de lado, el juego es una puta pasada. Tras el éxito de los dos remakes, obvio este era el más esperado. Se lanzó en 1001 consolas, pero nunca tuvo una remasterización a este nivel, que claro justificaba su título como remake. Lo jugué en su mayoría con mi mejor amigo y nos divertimos completamente. Habían algunos bosses que sí eran algo jodidos como el de Napoleón, que o sea, mierda, no se quedaba putas quieto. El diseño de niveles pasaba de épico con los castillos y las batallas en las torres a claustrofóbico como en los laboratorios con el bicho es feo. Y aunque yo no soy alguien muy completista en los videojuegos, mi amigo sí me forzaba a volver con el bugonero
para desbloquear más cosas, lo cual lograba hacer de mi experiencia más larga y grata cuando tenía mejoras en las armas. Tal vez no me gustaba mucho Ashley, pero es porque me la pasaba tan bien que ella interrumpía mi diversión. Pero puta madre, si este juego es genial en todos los sentidos. Siento que igual Resident Evil 2 Remake es el mejor juego con Leon porque no es un John Wick, sino más bien un John McClane, como dije antes, y eso lo hace más relatable. Pero sin duda el Resident Evil 4 tiene mil y un cosas más que hacer, sin mencionar sus factores Metroidvania. Sí estaba presente ese elemento en anteriores entregas, pero aquí el mundo es ligeramente más grande, con botes y eso. Me recuerda algo a Metal Gear 3, el que jugué hace poco. La historia sigue siendo muy peli noventera y creo que así son los de Leon. La música y los voces son épicos, o sea, nomás escuchen esto. En fin, juegardo. Pero ahora sí, vayamos con los que sí siento que encajaron más conmigo. Llegamos. 5 años después del Resident Evil 6, juego que sí llegué a tocar, pero como lo hice literalmente una vez por 5 minutos, no vale la pena hablar de ello. Ahora sí, si Resident Evil 2 Remake es el juego que puede usarse como base para definir lo que un RE es, Resident Evil 7 Biohazard es el juego que resucitó lo que RE fue. Inspirada en películas como Masacre en Texas y Saw, Resident Evil 7 prometía devolver a Resident Evil a sus orígenes de terror. Espacios claustrofóbicos en una gran mansión, criaturas de horror bien diseñadas, animales peligrosamente mutados y puzzles genuinos junto a mecánicas genuinas de survival horror. Si es que me divertí con este juego fue en parte porque es la primera serie que tuve en este canal. Como dije al principio, mi primer juego de terror fue Outlast, entonces venir aquí fue algo nostálgico. Y al ser libre de ataduras con juegos pasados de la saga, ya que este y Resident Evil 2 fueron técnicamente mis primeros Residents, pude sumergirme en la historia de Ethan Winters sin prejuicios por la cámara o la ausencia de zombies. Por cierto, volviendo al tema del horror, este juego da miedo. ¡Uy! Estamos en la casa de los Bakers y este lugar fusiona el gore con lo asqueroso de una forma efectiva. Tenemos la escena de la cena similar en espíritu a Masacre en Texas. La señora insecto, que si vieron mis videos originales, fue lo que más me dio. Y obvio, este juego contaba con jumpscares, y aunque yo no apoyo el uso de esos elementos en el terror, entiendo el por qué lo usaron. Venían de sacar Resident Evil 6, un juego completamente de acción con elementos de terror ligeros, y eso no era lo que era Resident Evil, entonces supongo que por eso tenían que implementar trucos ambientales para que el juego vuelva a dar miedo, sobre todo con las nuevas generaciones como yo. Me gusta también lo aterrizado de la historia, ponen a un hombre común en una aventura personal de rescatar esposa, y poco a poco, sin desviarse de esa premisa, se junta con el mundo que ya conocemos de RE. Me imagino que lo hicieron también para ser accesibles para nuevos fans que no estaban familiarizados con Leon, Claire, Chris y Jill. Y obvio, el factor de rescatar esposa en un lugar lúgubre es un poco el sello de garantía de que el juego se pondrá bueno. Pero bueno, amé jugar este juego, pero el siguiente fue algo bestial. Ethan Winters. Welcome. Resident Evil Village salió en una fecha precisa y fue de hecho el primer juego y único juego que alguna vez yo haya preordenado. Le tenía una fe ciega. Y vaya que me gustó. Desde el inicio con un ambiente gótico en la nieve, o sea, soy fan de Castlevania y Dark Souls, así que esta ambientación fue perfecta. Los licántropos eran jodidos al inicio, no me daban tanto miedo, pero sin duda quedaban perfectos para darle a este pueblo suspenso. De hecho, me recuerda mucho a Van Helsing, forastero en un pueblo reinado por vampiros, hombres lobos y ya entendí. Pues sí, si básicamente Resident Evil 7 se enfocó en slashers y películas de terror gore, Resident Evil 8 se enfocó en los clásicos. Drácula, el hombre lobo, el monstruo del pantano y lo que sea Heisenberg. Y por un ligero y corto tiempo tenemos al Stalker de turno que pues... Mamá me advirtió de las mujeres como tú. Yo esperaba que tuviera razón. Sí, o sea, no daba tanto miedo, pero pega bien con lo que dije de Van Helsing. O sea, incluso mi yo de joven decía, no, tal vez tengan un punto. Sé que no he hecho mucho hincapié en la música, pero la de este juego es bestial, como dije antes. Tienen tantos temazos para ponerte en paranoia y adrenalina como para ponerte sentimental. Y hablando de ello, tenemos aquí el regreso de Chris Redfield, que déjenme decirles, amé su inclusión.
Todo el misterio que lo rodea me encanta, junto a que el juego te da la ilusión de que tu aventura va en paralelo con la de Chris, con pequeños encuentros hasta el final donde tomas control de él y el juego pasa de survival horror a tú ser el horror que ellos tendrán que sobrevivir. La aventura de rescatar a tu bebé es muy bonita y genera genuina ansiedad porque tú sabes los horrores en los que te encuentras y pues por ahí debe estar tu bebé. Hablando de eso, el monstruo feto fue muy incómodo, sus sonidos me recordaban a los Old Bears de Lethal Company, y el giro final fue tan increíble que de hecho lo considero un giro argumental perfecto para un videojuego. La razón por la que hemos podido sobrevivir a tanto no es porque tuvimos entrenamiento especial o porque sobrevivimos a los eventos del 7, sino porque en esos mismos eventos parte del virus de la casa de los Bakers y de Evelyn entraron en nuestro sistema, en el sistema de Ethan. Y básicamente hemos estado haciendo un Bruno Bucciarati los últimos años. Hasta que al final, después de salvar a Rose, Ethan muere, liberado del virus de Evelyn y habiendo logrado enfrentarse a las criaturas más psicópatas que el mundo podía lanzarle, y todo por amor. Amor a su esposa y amor a su hija. Y luego vuelve en un DLC un tanto ridículo, pero bonito. Sé que en su mayoría he hablado de los Resident Evil modernos, pero ¿qué les puedo decir? Estos fueron los que me metieron en el mundillo. Para mí, Ethan es el protagonista de RE, o al menos en mi perspectiva, y debió haber tenido una trilogía. Siento que era un protagonista perfecto, como Harrison Ford en El Fugitivo, un sujeto con miedo, pero valor oculto que sale ante la necesidad. Leon y Chris ya cumplieron su tiempo y me alegra verlos de nuevo, así como me llama mucho la atención que pongan a un personaje que al parecer tiene una ligera a nula experiencia en combate en un ambiente turbo hostil, pero siempre soñaré con lo que pudo haber sido una tercera entrega de Winters. En fin, este video fue medio corto para el tema que estoy tocando, probablemente cuando juegue el Resident Evil 9 le haga una review también. Hasta entonces les recomiendo mucho jugar esta franquicia, y si quieren mi recomendación, inicien por el Resident Evil 2 Remake. Es por mucho la mejor introducción a este mundo. Pero en lo personal sigo amando por mucho Resident Evil 7 y Resident Evil 8. Por mi parte eso fue todo. Chao chao. Adiós.